¿no? Entonces estamos en esta serie y pues hemos llegado ya al capítulo 10 de Corintios, al capítulo 10. Y hoy le he puesto como título a este mensaje, Huele a peligro. Yo no sé si en los años 90, yo soy ochentero y un poquito noventero porque en los 90, en el 93 vine al Señor, ¿no? Pero había una canción que sacó una chilena, ¿la ha escuchado? ¿No? Exactamente, se la sabe, ¿no? Todavía la escucho, pastor. Y mientras hacía este mensaje, pensaba en esta canción, porque mis hermanas y mis primas la cantaban a viva voz. Era el himno de ellas. Huele a peligro. Y me puse a pensar en la letra de esta canción. Y cuando la vemos a la luz de la palabra de Dios, está hablando de una tentación. Está hablando de una tentación. De estar cerca de alguien, un hombre prohibido o una mujer prohibida. Y estar buscando lo que no se le ha perdido a la persona. Y está a punto de caer con esa persona, que no es soltero o que no es la persona indicada. Entonces, pensando en esto me inspiré. Vamos a ponerle huele a peligro, ¿no? Huele a peligro, ¿no? Y voy a pedir que tenga abierto tiene el propósito de corregirnos. La Biblia tiene ese propósito también, corrección. Y hoy quiero hablarles de este pasaje que vamos a considerar, 1 Corintios 10, la importancia de la historia bíblica. Lo importante, mis hermanos, que es considerar todo el consejo de Dios desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, ¿no? Y nos podemos dar cuenta, hermanos, y muchas veces la gente ve el Antiguo Testamento como un libro pesado, literatura tal vez tediosa, literatura repetitiva o llena de nombres, capítulos enteros de nombres, genealogías, ¿no? Con nombres. Nos lleva en este capítulo a algunos episodios, específicamente en el libro de Éxodo, ¿no? Algunos episodios, algunas situaciones, como para recordarle a los corintios, pero también recordarnos a nosotros, ¿no? Nuestra propia historia. Recordarnos, hermanos, que lo que sucedió en el pasado, lo que sucedió en la historia, eventualmente podría llegar a repetirse, podría llegar a suceder en el futuro. Y por ahí siempre dicen, la historia es cíclica, ¿no? La historia se repite. Y tal vez nosotros podemos recordar episodios en nuestra familia, en nuestros abuelos, en nuestros bisabuelos, en nuestros padres, y podemos ver que hay ciertas cosas que se están repitiendo, ¿no? Y Pablo trae a la memoria estas situaciones del Antiguo Testamento para advertirle a los corintios, para decirles, presten atención, corintios, entiendan cómo funcionan las cosas. Hay cosas que ustedes pudieran evitar si prestaran atención y si fueran obedientes. Es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia en la ciudad de Corinto. ¿Cuáles son esas 3 advertencias que Pablo le da a los corintios? Número 1, lo primero que Pablo les advierte a los corintios, mis queridos hermanos, que los privilegios, las bendiciones, no siempre son garantía de éxito. A veces como que tenemos la idea de que, me está yendo bien, entonces soy bendecido y aprobado por Dios. Y Pablo le está diciendo aquí, cuidado, corintios, las bendiciones no siempre, o los privilegios, no siempre son garantía de éxito. Miren lo que dicen los versículos 10 del 1 al 4. Queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados, los israelitas, cruzaron el mar de los juncos,
Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De este modo todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y así quedaron unidos con Moisés. Se identificaron con Moisés como seguidores suyos. Todos ellos comieron el alimento espiritual que Dios les ofreció, el maná. ¿Recuerdan el maná? ¿Sí? Cristo los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual todos bebieron. ¿Algunos o todos, mis hermanos? Todos bebieron, ¿no? Lo primero que Pablo está haciendo aquí, mis queridos hermanos, es diciéndole a los corintios: nunca se olviden, tengan presente, recuerden esto, tengan presente que, hermanos queridos, lo peor que usted y yo podemos hacer en la vida es olvidar o ignorar nuestro pasado. Es una de las peores cosas que usted y yo podemos hacer. El pasado es para conocerlo, no para vivir ahogado en el pasado. El pasado ya pasó, pero nunca debemos olvidar nuestro pasado. Y no olvidarlo como referencia al futuro, al presente y al futuro. Pero no debes vivir llorando tu pasado. No debes seguir siendo víctima de tu pasado, pero sí recordar el pasado, ¿no? Cuando desconocemos nuestro pasado, ¿no? Es vivir una irrealidad, ¿no? Es vivir una fantasía. Hermanos queridos, usted y yo tenemos que saber de dónde venimos. ¿Cuál es de dónde venimos, nuestra procedencia? ¿Quiénes somos? Usted y yo tenemos que recordar de dónde nos rescató el Señor. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Qué hizo Dios contigo? ¿De dónde lo hizo? ¿Dónde estabas? Yo lo recuerdo muy bien, hermanos, se los he contado, sé de dónde Dios me sacó. Estoy totalmente claro. ¿Y saben qué? El pasado, cuando recordamos o cuando sabemos nuestro pasado, entendemos y podemos ser humildes y podemos humillarnos. Mire, no en vano el Señor le dice a David a través del profeta: yo te saqué detrás del rebaño. Eras un muchachito apestoso oveja, le dice el Señor a David. De allí te saqué. Nadie te veía, la gente veía las ovejas y tú estabas metidito entre las ovejas. De allí te saqué, le dice el Señor. Después le dice, antes de eso le dice a Abraham, mejor dicho, Moisés le dice al pueblo: recuerden quién fue su padre. Su padre fue un hitita, hablando de Abraham. Era un hombre de Mesopotamia, era un hombre que no conocía a Dios, era un idólatra, Abraham, y Dios lo llama a Abraham. Recuerda de dónde te sacó el Señor, ¿no? Recuerda de dónde Dios te sacó, porque eso nos ayuda, nos obliga, poco y más, a humillarnos delante de Dios y saber que fue por su gracia que estamos aquí, que fue por su misericordia que estamos aquí, que no es mérito propio, mis queridos hermanos, que no es habilidad propia. Miren lo que dice Efesios 2, 8, 9: por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto es don de Dios, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Y quizás muchos de nosotros, hermanos, hemos venido de hogares destrozados. Quizás venimos de hogares disfuncionales, quizás venimos de vidas destrozadas y vivíamos tal vez por inercia y sin rumbo, y quizás muchos de nosotros en este momento ya estaríamos muertos. Ya no viviríamos, tal vez estaríamos muertos trágicamente, ¿no? Si es que no hubiera habido esa oportunidad de que Dios nos hubiera rescatado, que el Señor nos hubiera rescatado, ¿dónde estaríamos? ¿Recuerda ese corito antiguo que dice: si no hubiera sido por el Señor, ¿qué dice? Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor, ¿no? Y es bueno, hermanos, conocer nuestra historia. Es bueno saber de dónde venimos para que siempre nuestros pies estén puestos en la tierra. Para que no nos enorgullezcamos, sino que siempre le demos la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Siempre debe ser así. Y Pablo le dice a los corintios que Israel había sido liberada del poder de Egipto, ¿no? Mediante el poder de Dios. Yo no sé si usted tiene Netflix, pero estos días empecé a ver una serie que se llama Moisés. Se la recomiendo 100%. Esta tarde llegue a su casa, prende el Netflix y vea la serie Moisés. Me encanta porque tiene 3 puntos de vista. Hay 3 pastores y hay algunos rabinos judíos que van contando la historia, son eruditos, y mientras va pasando la historia, ellos van narrando. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo de acá? Incluso están hablando algunos maestros del Islam. Y me parece muy interesante porque uno puede aprender la cultura. Aprendí muchas cosas entre ayer y hoy que estuve viendo los 2 capítulos. Mejor, entre ayer y anteayer. Hoy día no lo he visto por si acaso. No había luz. Pero se las recomiendo, perdón este paréntesis. Vea la serie Moisés, ¿no? Y el Señor les dice: yo los he sacado de Egipto con el poder de Dios, ¿no? Así como el creyente, así como usted y yo, ¿no? Que hemos sido redimidos del pecado, mis queridos hermanos. Dice el versículo 1, nuestros padres estuvieron bajo la nube. No dice algunos, sino que todos estuvieron. Y en el versículo 2 dice, en Moisés todos fueron bautizados. ¿Qué significa esto? Que ese pueblo pasó, vio la gloria de Dios, ver 2 muros de agua y ellos pasando. O sea, imagínense tremendo milagro que lo vieron todos los israelitas. Pasaron, fueron bautizados en Moisés por ahí. El versículo 3 dice, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿A qué se está refiriendo? Comieron el maná, mis hermanos. Todos vieron ese milagro, estaban con hambre, y ya estaban murmurando, y de un momento a otro ven caer el maná del cielo y pueden ser alimentados. Todos vieron esta gloria. Todos bebieron la misma agua espiritual. ¿Recuerda cuando Moisés le pega a la roca en el desierto y empieza a fluir el agua? Todo eso lo vieron los israelitas, le dice Pablo a los corintios. Todo esto lo vieron, ¿no? El énfasis está recalcado en la palabra todos. Todos. Todos tuvieron la misma oportunidad, mis hermanos. Todos experimentaron lo mismo. Todos tuvieron acceso. Dios acercó a todos. Sin embargo, estos privilegios espirituales, todo lo que ellos vieron, la gloria de Dios que ellos vieron, no les impidió que los judíos caigan en pecado. A pesar de todo lo que ellos vieron, cayeron en pecado, le fallaron al Señor. Y a veces nosotros pensamos, mis queridos hermanos, que Dios no nos escucha. Tal vez algunos piensan, no, Dios tiene sus favoritos. Dios solamente piensa en el de acá, en el de allá, pero en mí no, ¿no? Y como que algunas veces se nos olvida o tenemos la idea de que Dios se olvida de nosotros y olvidamos sus bendiciones y pensamos, a Dios no le importo porque se preocupa por otros más que por mí. Y miren lo que dice Eclesiastés 9:11. Dice la palabra de Dios, tiempo y ocasión acontecen a todos. Pastor, ¿qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Lo que está diciendo Salomón es, todos nosotros siempre vamos a tener oportunidades en la vida. Todos nosotros vamos a tener bendiciones en la vida. Todos nosotros tenemos acceso a cosas buenas en la vida, ¿no? Y Dios no hace acepción de personas, mis queridos hermanos. Dios da las oportunidades a todo el mundo. Dice que el sol sale sobre justos y pecadores. Y aquí Pablo dice, todos estuvieron bajo la nube. Todos fueron bautizados en Moisés. Todos comieron y bebieron el mismo alimento y bebida espiritual, sin excepción. Todos recibieron la palabra de Dios. Todos recibieron el consejo de Dios. Todos recibieron el amor de Dios. Todos recibieron el perdón de Dios. Todos recibieron la sanidad de Dios en algún área. Todos, mis hermanos. Todos tienen algún testimonio de que Dios se hizo real en sus vidas. Todos. Todos lo vivieron. Todos los israelitas lo vivieron. Sin embargo, mis queridos hermanos, la segunda advertencia es la siguiente.
los buenos comienzos no garantizan finales buenos. Lo vuelvo a repetir. Advertencia, mis queridos hermanos. Los buenos comienzos no garantizan finales buenos. Miren lo que dicen los versículos del 10 del 5 al 8. Sin embargo, dice, a pesar de que todos recibieron la bendición de Dios, todos la experimentaron, todos saborearon el maná, todos tomaron esa agua, todos pasaron por en medio del mar, dice, sin embargo, la mayoría de esta gente o de esa gente no agradó a Dios. Por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. De esto que le sucedió a nuestro pueblo, ¿no? Nosotros tenemos que aprender nuestra lección. Ay, si aprendiéramos las lecciones, hermanos. Si aprendiéramos las lecciones. No debemos desear, dice Pablo aquí, no debemos desear hacer lo malo como ellos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, mis queridos hermanos? Yo creo que ellos no supieron aprovechar la oportunidad. Dios dio la provisión a todos, sin excepción. Fueron testigos del poder de Dios, mis hermanos. Dios hizo pacto con todos ellos. El bautismo es una señal de pacto, ¿no? El alimento y la bebida espiritual es una señal de comunión. Y Dios extendió su pacto y su comunión a todos. Sin embargo, Dios no se agradó de ellos, de todos ellos, o de la mayoría, ¿no? Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto, hermanos. No habla de uno o dos de ellos, ni de algunos, ni siquiera de la mitad de ellos, sino dice la mayoría, la mayor parte de ellos. Y la señal confirmatoria de este desagrado es que quedaron tendidos en el desierto. ¿Usted recuerda la historia? Dice que los mayores de 20 años no pudieron entrar a la tierra prometida. Durante esos 40 años que estuvieron ahí vagando en el desierto, los cuerpos de ellos, de los que se rebelaron contra Dios, fueron cayendo en el desierto, uno por uno, uno por uno. Y solamente entraron la generación menor de 20 años, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Hermanos queridos, ¿usted por qué cree que Dios se desagradó del pueblo? Tomando en cuenta la historia, ¿por qué cree que Dios se desagradó o se enojó con la mayoría de ellos? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque tomaron en poco la gracia de Dios. Porque tomaron en poco la paciencia, la misericordia y la salvación de Dios. Tomaron en poco la libertad que Dios les estaba proveyendo. Tuvieron en poco el hecho de ser constituidos el pueblo de Dios. Hoy diríamos, esa generación no tuvo temor de Dios. Así usamos, ese es el término que usamos ahora, ¿no? Tuvieron en poco la gracia de Dios, mis hermanos, ¿no? Se enredaron en el jueguito, ¿no? Peco, me arrepiento. Peco, me arrepiento. Y como Dios es bueno y Dios es un Dios de segundas oportunidades, me puedo dar licencias. Total, yo sé que Dios me va a perdonar. Eso fue lo que pasó con los israelitas. Abusaron de la gracia de Dios. Abusaron de la paciencia de Dios, abusaron del perdón de Dios y se pusieron como ese niño pequeño, ese bebé que siempre está probando la autoridad del padre y está ahí pues a cada rato tirando al piso las cosas o desordenando algo y uno le dice no lo hagas y vuelve a hacer lo mismo. No sé si a usted le ha pasado, con mis hijos me pasó muchas veces. Así muchas veces somos ya gente madura, gente adulta, gente grande, y eso es lo que pasaba con esa generación. Jugando con la gracia y la misericordia de Dios. Jugando con fuego. Y la Biblia dice claramente, mis hermanos, Dios no se agradó de la mayoría de ellos.
y en consecuencia murieron en el desierto. Mire, todos habían experimentado a Dios, hermanos. Todos habían establecido una relación con Dios. Todos habían sido confirmados por Dios en esa relación. Todos habían entrado en comunión con Dios. Sin embargo, Dios no se agradó de ellos, ¿no? Ahora, fíjate en lo que dice el versículo 6. Versículo 6. 1 Corintios 10:6. Dice la palabra: estas cosas sucedieron, dígalo conmigo, 1, 2, 3, como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. Este texto me revela dos cosas importantes. Solo este versículo me revela dos cosas importantes, mis hermanos. En primer lugar, mis hermanos, lo primero que revela es el problema de raíz que había en los corintios. ¿Cuál era el problema de raíz? ¿Cuál era el problema de la mayor parte del pueblo, ¿no? Por la cual Dios se desagradó y los castigó con muerte? ¿Sabe cuál fue el primer problema? Codiciar. Codiciar por hacer el mal. ¿Sabe lo que es la codicia? Es el deseo por hacer, por tener algo que no es tuyo, que no te pertenece, que no es de tu naturaleza, que no es para ti. Y ese fue el gran problema. La codicia es un deseo muy profundo. En todo sentido, mis hermanos, la codicia por otra mujer o por otro hombre, la codicia o la avaricia por tener desmedidamente cosas. Hay muchas formas de codiciar, pero en este caso Pablo habla en general de todo el pecado, de todo lo que abarca el pecado. Codiciar, hacer el mal. Codiciar, hacer el mal, ¿no? Y el pueblo, aunque había sido rescatado, aunque había sido salvado, aunque había sido liberado, alimentado, saciado, y había entrado en pacto y en comunión con Dios, sin embargo, algo había quedado en sus corazones. Algo faltaba en sus corazones. La codicia por hacer el mal. Y Dios se desagrada, hermanos, de este tipo de personas. Que lo tienes todo en la vida. Dios te ha dado todo lo que necesitas. Dios te ha bendecido. Dios te ha levantado. ¿Qué tienes que no se te haya dado? Dice Pablo en un texto. Pero sin embargo estás mirando por la cerca al vecino, a su mujer. O estás mirando por tu teléfono, por tus redes, a otras mujeres, codiciando. Ese es el gran problema, mis queridos hermanos, la codicia. Y eso fue lo que pasó con los corintios. Estaban codiciando. Y Dios se desagrada de este tipo de personas. Dios se desagrada de aquellos que siendo sus hijos, sus hijas, habiendo experimentado la salvación, una salvación tan grande y la libertad de Dios, persisten en las actitudes de la antigua vida. Persisten en el pasado. Persisten en seguir pecando. Volver atrás, volver a Egipto. Volver a hacer cosas que no se deben hacer. Volver a la vieja vida. Y lo peor de todo es hacerlo conscientemente. Con alevosía, sabiendo las consecuencias, sabiendo lo que Dios te ha dicho, sabiendo la palabra de Dios, volver a lo mismo. Y eso es lo que pasaba con los corintios. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando estaban saliendo de Egipto, cuando estaban entrando a la tierra prometida. Yo sé que, hermanos, siempre nosotros decimos esta frase, ¿no? Dios aborrece el pecado, pero... Siempre la decimos, ¿no? Volvamos a repetirla. Dios aborrece el pecado. Por si acaso no es ningún versículo bíblico en la Biblia. Si usted piensa, dice la Biblia, así dice la Biblia, pero se lo digo, no está escrito en la Biblia. Pero es una frase que sí, tiene razón, es cierto. Dios ama al mundo. Dios ama al mundo pecador. Pero cuando tú eres hijo, cuando tú eres hija, cuando has experimentado la gracia de Dios, el perdón de Dios, el poder de Dios, Él se desagrada de aquellos que juegan con su gracia. Él se desagrada de eso, mis hermanos. Entonces, cuidado con la codicia. Y número 2, lo que sucedió en el pasado, cuidado, puede suceder en el presente.
lo que sucedió en el pasado, la historia cercana, la historia pasada, muestra que somos pecadores, mis hermanos. Que Dios es un Dios, es verdad, de segundas oportunidades, pero también muestra, y lo que Pablo nos está diciendo aquí, mis queridos hermanos, es no jugar con la gracia de Dios, no jugar con su misericordia divina, no jugar con el perdón, no jugar con la santidad, no tener en poco el sacrificio que hizo Jesucristo, mis hermanos. No tener en poco eso. Somos expertos en cometer los mismos errores. Somos expertos, hermanos, en cometer los mismos errores de nuestros antepasados o cometer nuestros propios mismos errores. Somos tardos para aprender muchas veces, ¿no? Y volvemos a revolcarnos en el mismo lodo. Ahí mismo volvemos. Ay, es que ya me prometió que se va a portar bien y no me va a volver a golpear. No sea ilusa. Perdón, mi hermana. Ay, es que ya, ahora sí ya se va a portar bien y ya no me va a engañar, ya va a ser una mujer fiel de su casa. No sea iluso. Quiero decirle esto en el amor del Señor. Nosotros como iglesia somos pro matrimonio. Le decimos a la gente, luche por su hogar hasta donde pueda, hasta el final. Pero mujer, si sus hijos están en peligro, o usted constantemente está siendo abusada psicológicamente o engañada, usted, dice Pablo en Corintios, usted no tiene la obligación de estar en esclavitud. Por favor, hermana, por favor, hermano, cuídese. No vuelva a lo mismo. No vuelva atrás. No cometa los mismos errores. No se vuelva a revolcar en el mismo lodo. ¿No? Buscamos otra vez la misma relación tóxica. Tal vez no con la misma persona, tal vez con otra persona. Volvemos a los mismos vicios. Al alcohol, a la droga. Volvemos ahí otra vez. ¿No? Seguimos tropezándonos ahí con la misma piedra. Estoy con las canciones ochenteras estos días, ¿no? Este día. Déjeme decirle algo, mi hermano, mi hermana. No solo se aprende de los buenos ejemplos. Se lo repito. No solo aprendemos de los buenos ejemplos o de las buenas experiencias. Aprendes de los errores y de las malas experiencias para no repetirlas. Para no volverlos a cometer, para no repetir la historia. Y la tercera cosa que le advierte Pablo a los Corintios, tomando como referencia la historia de los judíos, dice lo siguiente: Dios puede capacitarnos para vencer la tentación si prestamos oído a su palabra. Miren lo que dice el texto, versículos 6 al 13 dice: no debemos desear hacer lo malo como ellos, ni debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia. La gente se sentó a comer, a beber y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. Me recuerda a San Pedro y San Pablo esto, mis hermanos. Comes, bebes, chupas y bailas ahí alrededor de los ídolos, ¿no? Alrededor de ahí de los santitos. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, como lo hicieron algunos de ellos. Por eso, en un solo día murieron 23,000. No tratemos de ver cuánto, lo que les decía el niño pequeño, no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Tampoco debemos quejarnos. Ay, cuidado con la queja, con la murmuración, cuidado con el chisme. Aquí lo dice, hermanos, ¿no? Como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Ay, 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 hermano. Todo esto le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Otra vez lo repite, lo dice en el versículo 6. Estas cosas fueron para darnos una lección. Y el 11 lo vuelve a decir.
Todo esto le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. ¿Cuántos viven en los últimos tiempos? Levánteme la mano. Entonces, ¿esta lección es para nosotros o solamente para los corintios? Es para nosotros. Es también para nosotros, mis hermanos. Y mire, Pablo aquí cita pecados específicos. Ahí usted los va a ver, ¿no? Dice, no seamos idólatras, como algunos de ellos. No, ni forniquemos, dice, como algunos de ellos, ¿no? Como algunos de ellos. Ni provoquemos al Señor, como lo hicieron, ¿qué? Algunos de ellos, ¿no? Ni murmuremos, como algunos de ellos. ¿Cuál es la oración constante en este, aquí? ¿Cuál es? A ver. Algunos de ellos. Miren, hermanos, no todos fueron idólatras, ni todos fueron fornicarios, ni todos provocaron al Señor, ni todos murmuraron, ni se quejaron, ni chismearon, pero la gran mayoría desagradó a Dios. Es decir, no todos cometieron los mismos pecados. No todos cometieron los mismos pecados. Algunos cometieron unos y otros cometieron otros. Pero la gran mayoría cometió, y en forma de alevosía, desafiante, repetitiva, sabiendo que lo que estaban haciendo desagradaba a Dios. Pero igual lo siguieron haciendo. Estaban conscientes, mis hermanos, de que se estaban oponiendo a la voluntad de Dios. Fueron rebeldes a pesar de que ellos sabían que estaban haciendo mal. Siguieron haciendo lo mismo, ¿no? Y hermanos queridos, en todos estos casos vino el juicio de Dios. Y el juicio fue mortal. Cayeron tendidos en el desierto. Y hermanos queridos, estamos hablando del mismo Dios. Dios no cambia. ¿Cómo dije? Dígalo otra vez. Hermano querido, déjenme explicarle esto. Dios no cambia. Dios no es el malo del Antiguo Testamento y ahora tenemos a un Dios bueno que nos permite pecar y hacer cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no es el Dios de fuego que venganza y mata a los infieles en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, ay, es un Dios de amor, déjalo que haga lo que le da la gana, que viva en fornicación, que viva en pecado, que viva en cosas malas, que haga... igual Él es un Dios de gracia y me va a perdonar. Cuidado con esa doctrina, mis hermanos. Dios es el mismo del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento fue un Dios de gracia, de misericordia, de perdón, y es el mismo en el Nuevo Testamento. Usted tiene una gran ventaja. El Espíritu de Dios mora en usted. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se pasaba sobre ciertos hombres ungidos o mujeres ungidas. Pero ahora, y con mucha más razón, más demanda para nosotros, el Espíritu de Dios mora en nosotros, o debería morar en nosotros. Y debería mostrarnos. Y debería redarguirnos, y debería ser un freno en nuestras vidas para no andar en pecado ni haciendo cosas indebidas. Y el versículo 11 nuevamente dice, todo esto le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Entonces la pregunta del millón es, si usted se queda con esta lección, yo me voy feliz a mi casa. ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve el pasado? ¿Para qué sirve la historia? La respuesta es inmediata, para no cometer los mismos errores del pasado. Denle un aplauso al Señor, por favor. Mire, la misma tendencia pecaminosa que tenían ellos, la tenemos nosotros. Y el mismo Dios que tenían ellos, lo tenemos nosotros. Y los mismos requerimientos de santidad que tenían ellos, también los tenemos nosotros, mis hermanos. ¿No?
Tenemos que honrar y obedecer a un Dios santo. Un Dios santo. Y si tú te consideras pueblo del nuevo pacto, si tú te consideras pueblo del Nuevo Testamento, si tú te consideras alguien que está viviendo en los últimos tiempos, un varón y una mujer que ha llegado al fin de los siglos, que ha llegado a los últimos días, hermanos queridos, Cristo está por venir. Y las señales están cumplidas, mis hermanos, y se están cumpliendo. Y Dios advierte, no seas idólatra. Dios te advierte, no forniques. Dios te advierte, no provoques al Señor. Dios te advierte, no murmures. No caigas en esto. Porque la enseñanza que nos deja el Antiguo Testamento, lo que hemos leído hoy, mis hermanos, es que todas estas personas, por cuanto desagradaron a Dios, por cuantos no obedecieron a Dios, no entraron en la tierra prometida. Yo quiero estar en el cielo. Esa es mi tierra prometida. Yo estoy en un peregrinaje. Usted está caminando conmigo, todos caminando en un peregrinaje. Porque algún día el Señor nos va a llevar a su presencia, a estar para siempre con Él. Pero si fornicamos, si murmuramos, si vivimos en pecado, practicamos el pecado, cuidado, porque es probable que vamos a hacer desagrado al Señor y el Señor no nos va a llevar. Cuidado. Quiero terminar aquí, mis hermanos. Para esto sirve la historia. La historia no está ahí por gusto. La historia sirve para examinarnos a nosotros mismos. Examínate a ti mismo a la luz de tu historia y a la luz de la historia bíblica. En primer lugar, a la luz de la historia bíblica. Y en segundo lugar, a la luz de tu pasado. De cómo tal vez tú dices, pastor, pero si tú supieras todo lo que mis padres y mis abuelos hicieron. Era una situación pero terrible. No había ley de Dios, no había moral. Primos con primos, primas con primas. Cosas feas, pastor. ¿Y cómo tú me quieres pedir a mí que las cosas sean distintas? Pues ahora estás en Cristo. Tus ojos han sido abiertos. Tu entendimiento ha sido iluminado. Tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Y tienes el llamado a vivir de una manera distinta, a ser diferente. ¿Sabes lo que significa la palabra santo? Significa diferente. Y eso es lo que tú y yo como pueblo de Dios debemos ser. Diferentes. Diferentes. Para eso sirve la historia, mis hermanos. Para reconocer delante de Dios y delante de los hombres que somos seres humanos, falibles, débiles, imperfectos. Que no podemos, hermano, usted y yo no podemos llegar a la norma divina por nuestros propios medios. No, usted no puede. Por sus propios medios usted no puede ser santo. Usted necesita al Señor en su vida para poder cumplir con su voluntad, para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces usted y yo tenemos que humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, perdóname. Perdóname por repetir la historia en mi vida. Perdóname por seguir haciendo las cosas que no debo hacer. Perdóname por estar en esta vida sin destino, sin propósito. Y tal vez para algunos hoy el Señor, el Espíritu de Dios les está hablando y está abriendo su entendimiento. Y si vienes tal vez por primera vez y has estado viviendo una vida en pecado, está bien, Dios te ama. Y Dios quiere traerte a la luz, quiere transportarte de las tinieblas a su luz admirable. Para ti es correcto. Para nosotros los hijos de Dios, si es que hemos transitado hasta el día de hoy así, siguiendo y incurriendo y practicando el pecado, arrepintámonos. Arrepintámonos. Porque dice Hebreos, ¿cómo podemos una salvación tan grande no puede ser tratada de esta manera? No podemos seguir viviendo y practicando el pecado y la maldad. A Dios no le agrada eso, a Dios le desagrada eso. Amén.